Fernando Martínez Lainez, muy buenas. Pues buenas noches. Buenas noches. Autor de libros, podemos citar muchísimos, pero bueno, vamos a citar dos que están entre los últimos que has publicado: El naufragio de la Gran Armada, que hemos mencionado anteriormente, y Roncos, Perdona, el náufrago. El náufrago, El náufrago, sí, sí. El náufrago de la Gran Armada, y Roncos tambores, el ocaso de los héroes, porque la historia de nuestro país está llena de héroes, ¿no? Sí, la verdad es que es una historia muy rica en ese sentido, ¿no? La pena es que, bueno, pues todo se va olvidando y los héroes también, ¿no? Y sin embargo, yo creo que son puntos de señales, ¿no? Puntos casi, diríamos, fijos para hacer avanzar, digamos, colectivamente a un país, ¿no? Esa especie de recuerdo hacia la gente que forjó, que creó los hechos más notables o lo que en definitiva definió el país, en este caso nuestro, ¿no? En el náufrago de la Gran Armada, tú hablas evidentemente de la Gran Armada. No sé qué parte de verdad, qué parte de mito y de realidad hay en eso que se dice que el nombre de la Armada Invencible es un nombre que dieron los enemigos para definirla. Sí, bueno, eso parece fuera de toda duda, que su nombre lo utilizaron por primera vez lo utilizaron los ingleses, y en España no se utilizó jamás eso de Armada Invencible, ¿no? Hasta, por aquí se hablaba de la Gran Armada o de Felicísima Armada, ¿no? Pero lo de la Invencible fue un nombre que se inventaron los ingleses y además pues con acierto, porque luego al final ha calado y son los propios españoles al final hemos terminado hablando, ¿no? de la Invencible. En fin, los ingleses lo hacían además con buena intención para ellos, como era destacar que esa enorme armada que había ido allí a las costas inglesas no había podido conseguir su objetivo, con lo cual, bueno, pues esa armada que parecía invencible, pues no había sido en definitiva había fracasado, digamos, en su misión, ¿no? Y la otra cualidad, lógicamente, es al llamar invencible con cierto retintín a la Gran Armada, pues eso también exaltaba mucho más el mérito de los ingleses al contener y al evitar que esa Gran Armada pudiera cumplir la misión para la que fue diseñada o para la que fue creada, ¿no? Pero esa Gran Armada también consiguió grandes triunfos. Todo en esa época hay triunfos, hay derrotas, evidentemente. Acabó mal, pero lo cierto es que la Gran Armada consiguió grandes cosas para nuestro país. La Gran Armada consiguió, en este caso, no consiguió su objetivo, digamos. Su objetivo era enlazar con los tercios de Flandes, de Alejandro Farnesio, para que estos, no la Gran Armada no iba a hacer el desembarco, la Gran Armada iba a proteger el desembarco de los tercios de Farnesio. Y de esta manera, pues poner pie en Inglaterra, y una vez una vez desembarcado en Inglaterra, digamos, pues se consideraba que los tercios hubieran vencido con relativa facilidad a la tropa de tierra inglesa. Pero esa conexión, que por otra parte era muy difícil, dados los medios de la época, esa conexión de la Gran Armada con el ejército de Flandes de Alejandro Farnesio nunca se produjo, por razones que, bueno, yo en la novela entonces trato de explicar. Y al no producirse esa conexión, pues digamos la misión fracasa, lo cual no quiere decir que la Gran Armada fuera derrotada, porque la Gran Armada en definitiva cuando decide, digamos, desiste de continuar la misión para la que ha sido creada, pues ha perdido muy pocos barcos en combate con los ingleses, ¿no? Ha perdido 3 o 4 barcos, no ha perdido más. O sea, la Gran Armada sigue intacta. Y es precisamente en la vuelta, en el regreso a España, dando la vuelta por Escocia y Irlanda, cuando sufre las mayores pérdidas, ¿no? Y ahí es cuando ya se produce, digamos, el desastre material también, que antes no se había producido. Antes únicamente se había producido el fracaso, como digo, de la misión, pero no el desastre material. El desastre material se produce luego, en la vuelta, ¿no? De todas formas, Felipe II, que era el rey que puso en marcha este proyecto, es que no estaba acostumbrado a fracasar. Era un hombre que estaba dominando, ya dominaba medio planeta.
Claro, pero hay que hacer hincapié en una cosa también, y es que es otra de las historias que los españoles, o gran parte de los españoles se han tragado, ¿no? En el sentido de que la propaganda inglesa pues ha presentado la Gran Armada como un gesto casi de soberbia, de invasión justificada. La Gran Armada, en definitiva, tenía un carácter eminentemente defensivo, es decir, era una operación de carácter eminentemente defensivo, porque de lo que trataba, era de poner coto a las incursiones piráticas o corsarias de los ingleses en el Nuevo Mundo, ¿no? Esos ataques, y no solamente del Nuevo Mundo, sino incluso de las costas españolas. Poco antes Drake había asaltado Cádiz. La Coruña estuvo también los puertos de España estaban continuamente hostigados. Había, digamos, las Canarias estaban muy en peligro, y sobre todo el Nuevo Mundo, ahí donde los corsarios como Drake y tal actuaban impunemente, y además toda la obsesión de los ingleses era conseguir apoderarse de la flota de Indias, que era la que traía, bueno, la plata y tal del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que junto a esto, pues hay que añadir que los ingleses habían enviado un ejército a Flandes para combatir a las tropas españolas y ayudar a los rebeldes holandeses, y en ese sentido, bueno, que en este caso la flota lo que hacía, o lo que pretendía, es hacer una especie de operación de represalia para contener, digamos, o para escarmentar, digamos, los ataques estos que se producían por parte inglesa, ¿no? O sea, que no fue, digamos, una operación de signo imperialista, en el sentido de que se iba a conquistar Inglaterra así por las buenas, nada de esto, ¿no? Sino que, como digo, hacía un carácter eminentemente defensivo en el conjunto de la operación, lo que podríamos llamar la gran estrategia de la operación. Una de las cosas que también perjudicó el éxito de la Gran Armada y esa coordinación con Farnesio y el ejército de Flandes fue que no hubo elemento de sorpresa, porque los espías ingleses y sus contactos pues prácticamente estaban ya sobre aviso de lo que estaba gestando España para poder atacar Inglaterra, ¿no? Claro, eso es muy interesante. Hay una guerra secreta interesantísima, que es muy poco conocida todavía. Bueno, es conocida, pero todavía quedan, digamos, muchos puntos oscuros, muchas sombras ahí por aclarar, por esto que señalan, porque en definitiva el éxito de la operación dependía en gran parte del secreto, como es lógico en una operación de esta envergadura, pero es que mantener el secreto de una operación de ese alcance, pues era prácticamente imposible. Era prácticamente imposible porque, primero, porque los ingleses contaban con un servicio de inteligencia muy bueno para la época. España también, cuidado, España también tenía un buen servicio de inteligencia, pero los ingleses tenían un buen servicio de inteligencia, y además había una serie de aspectos que eran imposibles de mantener ocultos, porque se trataba de una concentración de medios que hacía imposible prácticamente mantener el secreto. Entonces, desde ese punto de vista, pues la Armada emprende, digamos, esa especie de misión sin tener cubiertas las espaldas, es decir, sin que haya ningún atisbo de que el secreto ese se va a mantener. Eso, bueno, pues fue muy importante para el fracaso de la operación. Pero yo no creo que fuera el factor decisivo. Hablando de esto, el factor decisivo, yo creo que fue la imposibilidad esta de unión entre lo que podríamos llamar la Gran Armada, los efectivos de la Gran Armada, y las tropas de Farnesio, que eran las tropas que tenían que invadir Inglaterra, las playas inglesas. Y yo no sé si héroe, pero sí un auténtico superviviente es Francisco de Cuéllar, que fue uno de los náufragos de la Armada y que consiguió mal sobrevivir en Irlanda, porque es que hicieron verdaderas escabechinas los ingleses cuando los pocos supervivientes que consiguieron llegar a la costa es que los destrozaron a los españoles. Sí, ese es un episodio muy turbio de la historia inglesa, que yo creo que a ellos no les gusta recordarlo demasiado, con razón. Pero es verdad, o sea, que además llegaban gente que llegaba rota a la costa, llegaba náufragos y los remataban allí mismo, en las playas. Incluso los mentían, les engañaban, porque ellos se fiaban de
de la caballerosidad de los oficiales ingleses que les prometían la vida si se entregaban y tal, y en muchos casos, aunque hubieran podido quizás resistir, pues se rendían pensando en que, bueno, pues que les iban a hacer prisioneros y tal. Y cuando y lo que hacían sencillamente era llevárselos a cárceles, a mazmorras, o ejecutarlos por el camino, o bien cuando llegaban a los sitios estos, pues los ahorcaban y los mataban de mala manera, ¿no? Los mataban de mala manera. Entonces, ahí, digamos, es un capítulo, como digo, bochornoso y bastante negro para la memoria inglesa, ¿no? Así que yo creo que es una de las razones por las que los ingleses hablan un poquito de este tema, ¿no? Fernando Martínez, el Lainez, un fuerte abrazo. Ha sido un placer hablar con vosotros.